Saúl, ¿qué se muere cuando te mueres? Bueno, aparentemente lo que ha nacido. Sin embargo, la pregunta es si en algún momento ha nacido algo. Si ha nacido algo, se muere algo. Si no ha nacido nada, no se muere nada. Una otra forma de observar la situación, de analizar la situación, es si cuando se muere algo, se muere todo o solamente algo de lo que llamo yo. La pregunta es sumamente interesante porque el hecho del morir, la muerte, los diferentes mecanismos de defensa que culturalmente, antropológicamente, el ser humano ha desarrollado ante su propio miedo a la muerte, ha configurado muchísimas formas de pensar y muchísimos contenidos espirituales. Tal vez la gran broma cósmica sería que después de toda esta parafernalia intelectual y creativa al después de la muerte, en el momento de morirnos lo que se muere es lo que no soy yo. Hablábamos antes, arriba tomando un té, antes de bajar a grabar, del espejo vacío. Tal vez vas como en este sentido, ¿no? Como eso que yo creo que soy yo no es más que una idea más o menos evanescente que ocurre dentro de ese espejo vacío que sería nuestra verdadera identidad. Porque cuando te pones a hablar así de que muere el todo, que es la nada, que no ha nacido, no sé si para mí es poco concreto. Sí, sin embargo, en todas las técnicas de autoayuda y de crecimiento personal, incluso en algunas técnicas y algunas creencias religiosas, se considera que para que lo que es sea en su plena manifestación tiene que haber un proceso de purificación, ¿no? Es algo así como si queremos ver nuestra imagen en un espejo, pues tendríamos que limpiar el polvo del espejo para poder ver nuestra imagen. Entonces, en primer caso sería, porque está muy vinculado con la pregunta que me hacías antes, en primer caso sería qué es el espejo y si el símil como tal es real. Es decir, para limpiar la mente, para purificar la mente como tal tiene que existir. Y la mente existe en la medida en que yo hablo y creo con la propia mente. Si descubro que saco el polvo del espejo y el espejo está vacío, no se refleja nada, es que en realidad tampoco había mente. Para purificar la mente tiene que haber mente. Si no hay mente, no hay nada a purificar. Y nosotros entendemos que la gran experiencia viene del silencio, es decir, del no mente. Vamos con eso de la purificación, que me gusta y que es algo muy tratado también en la mística cristiana, ¿no? Decía Teresa que antes de ponerse con la oración mental, uno tenía que interesarse por desarrollar ciertas virtudes. Y ella decía que las 3 virtudes básicas a desarrollar en camino de perfección eran la humildad, el amor verdadero, decía, la verdadera humildad y el desasimiento de todo lo creado. ¿Cómo ves esto? ¿A qué te suena, Saúl? Hombre, desasirse de todo lo creado implica que ya no puedes hablar de amor o de amor verdadero, porque si hablas de amor verdadero es que existe el amor falso, y el amor falso no es amor. El amor o es incondicional o no es amor. Y que la humildad, obviamente, esto solamente alguien que mira desde su propia humildad puede darse cuenta, ¿no? Que el amor es, que al amor no se llega, que el amor es la experiencia presente y constante. Solamente desde la humildad que implica el aceptar, el no saber, esa música callada, esa nube del no saber, solamente desde esa humildad que tanto nos acerca hasta que no os convirtáis en niños, no entraréis en el reino de mi Padre.
es lo que nos permite vivir la experiencia. Es algo tan cercano, tan próximo, está tan en este momento, ahora y aquí, que hemos de ser cuidadosos en darnos cuenta constantemente en qué medida el propio concepto de purificar implica que hay algo previamente impuro, hay algo a purificar. Primero tendríamos que mostrarnos y ver qué es lo que es impuro, qué es lo que hay que purificar para luego purificarlo. Si es la mente, móstreme usted la mente y entonces purificaremos la mente. Pero el concepto mente es como el concepto río. Llamamos río, como sabes, al agua fluyendo por un cauce. Llamamos mente y a partir de ahí hablamos del yo, a los pensamientos fluyendo. Pero los pensamientos fluyendo, que es la mente, no pueden ser purificados, porque no hay tal mente. Porque escuchándote hablar, claro, ¿no? Que me parece, no sé si decir entender, ¿no? Pero ver hacia dónde apuntas todo este discurso que estás haciendo, que es como el dedo que señala a la luna, ¿no? No quedarnos en el discurso, en las palabras o en el dedo. Pero entonces, ¿dónde queda desde toda esta composición que estás haciendo el mundo de lo relativo? El mundo que tiene como una forma y una estructura. ¿Dónde queda, por ejemplo, que yo he nacido, yo qué sé, pues en mi familia en vez de en otra, que yo tengo esta mujer en vez de otra, y que entonces esos aspectos, esos aspectos particulares y relativos funcionan de alguna manera en mi vida particular y relativa, aunque a la vez y de otra manera sea lo absoluto. De hecho, nosotros tenemos varios vídeos reflexionando sobre la no dualidad, ¿no? Que ahora es como el trending topic espiritual, no es algo de lo que todo el mundo habla en todas partes. Y más bien yo lo quiero entender así, ¿no? Que lo absoluto y lo relativo no son dos cosas separadas, porque si no caemos en una nueva dualidad, que hay un mundo real para los despiertos y un mundo ilusorio, que es ese en el que estamos enredados, y reeditamos de otra manera esa dualidad, ¿no? Y entonces que para mí estar casado con Mardía, tener los hijos que tengo, el trabajo que tengo, la barriga que tengo, mi barba, todos los aspectos relativos de mi vida, son la forma en que lo absoluto se expresa y se manifiesta en este mundo, ¿no? Algo así. Y no hay separación entre absoluto y relativo. No sé si es una pregunta muy mental o si tiene algún sentido para ti. O una reflexión así que hacemos juntos. No, yo lo reflexiono igual que tú, ¿no? La esencia es la forma y la forma es la esencia. Eso, ¿no? Es exacto. Lo relativo y lo universal o total o absoluto es exactamente lo mismo, ¿no? Y otra vez vemos que la confusión viene dada por la mente, que es la que baraja los conceptos, la que etiqueta, la que adjetiva, ¿no? Pero si, por ejemplo, utilizamos como símbolo algo tan bello como el camino del corazón, que sabe de razones que la razón no sabe, ahí desaparece todo este mundo de conceptos y de dualidades, ¿no? Lo que es no puede ser ni relativo ni absoluto. Lo que es. La luz es la luz. O sea, no puedes relativizar el concepto luz, ni pretender que la luz está aquí o no está allá, no. La luz está siempre en todos sitios, ¿no? Me gustaría tener la humildad suficiente, que no la tengo, para que detrás de mis palabras supiera transmitir, primero, que son conceptos, son puntos de vista, y las palabras y los conceptos son meros puntos de vista y meros conceptos, pero que detrás hay una vivencia que ha estado siempre ahí, que está siempre ahí, que estará siempre ahí, ¿no? El dolor es físico, el sufrimiento es mental. Si quieres dejar de sufrir, busca y observa tu propia mente, pero no caigas en la trampa de contestar a tu pregunta con respuestas mentales. El vichara de Ramana, ¿no? ¿Quién soy yo? La respuesta es el que hace la pregunta, como vivencia. Cualquier otra respuesta ya es un concepto. Y esa conciencia que hace la pregunta, ¿quién soy yo?, esa conciencia ha estado ahí siempre.
y estará siempre. Esa conciencia no muere cuando en el mundo de las apariencias muere el cuerpo, la mente, la idea, el concepto, ¿no? Y está tan próxima, tan en nuestro eje y en nuestro centro, que lo complicamos en exceso y por eso no se vuelve una experiencia permanente y total. Pero de lo que estamos hablando, Marta, Rafa, es de una realidad que no puede ser contenida con la palabra realidad, que no puede ser descrita bajo ningún aspecto, pero que es presencia constante, total y absoluta, y que es amor permanente, incondicional. El amor de esta realidad no viene condicionado porque sigas o no unos mandamientos, porque comas de una forma u otra, porque eso sería condicionar al amor, y el amor real es incondicionado. Y esa realidad, esa conciencia, de donde surge la pregunta ¿quién soy yo?, es amor. Y entonces todas las prescripciones, digamos, dogmáticas o exotéricas con X que están omnipresentes en todas las religiones a nivel mundial, ¿de dónde viene, de dónde sale esto? ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué a la vez lo que tú dices suena correcto o suena cierto y parece que viene de una vivencia verdadera, pero también parece que el camino espiritual se vive como un camino en el que hay que hacer ciertas cosas y tener ciertas obligaciones o ciertas prohibiciones, o al menos sentarse a meditar para poder llegar a alguna parte, ¿no? Entonces tú, como lo estás comentando, no parece que sea así un proceso, sino algo que está siempre ahí, que se da de una vez por todas, pero a la vez estamos siempre en un proceso espiritual. Antes, cuando no estábamos delante de la cámara, estábamos hablando con tu mujer y contigo, se preguntaba por Kabir, ¿no? Este santo sufí, en el prólogo de sus 100 poemas, los 100 poemas de Kabir, hay una buena traducción al castellano, se pregunta y dice: camino significa distancia. ¿Existe tal distancia? Cada vez que te hablan de un camino para purificarte, para un lugar donde llegar, para el encuentro de la vivencia con lo que es, te están creando una distancia. Y lo que es y lo que eres no puede estar distante de ti, solamente puede estar en ti. Por eso creo que Kabir se pregunta: ¿existe tal distancia? Es decir, ¿existe tal camino? A veces el caminante, en su propio proceso de caminar, es como el pez buscando el mar en medio del mar. Y en lengua castellana y de época moderna tenemos tan cercano los versos del poeta: del caminante no hay camino, se hace camino al andar se hace el camino, y al volver la vista atrás se ve la senda que no se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Y la estela en la mar desaparece justo en el momento que se hace, ¿no? Todo es más próximo, todo es más cercano, todo es más total y absoluto. Ahora, dada la configuración y la naturaleza de la mente humana, pues hay que hacer construcciones, a veces muy sofisticadas, muy complejas, ¿no? Dada la característica del ser humano, pues nos podemos mover por los mensajes revelados de lo que es a un profeta y un libro sagrado, en el caso del monoteísmo, en el caso del politeísmo. El movimiento se mueve desde tradiciones que tampoco se sabe muy bien su origen, pero toda enseñanza tiene un matiz externo, un matiz interno, un matiz secreto y un matiz muy secreto. Y el nivel de secreto no es algo que se gane por virtudes demostradas en cuanto a tu creencia religiosa. Es un nivel de comprensión
al cual se llega, al muy secreto, en el proceso del desaprender, en ese volver a ser un niño, en esa inocencia. Si no hay mirada en la inocencia, la mirada contamina. Y una mirada contaminante hace que todo lo observado se vuelva subjetivo, es decir, condicionado como un objeto por parte del sujeto que lo observa, en un acto de devoción, en un rapto, en un éxtasis, en un grito, en una oración, en una entrega, en un vivo sin vivir en mí, donde toda reflexión se calla para que aparezca la mirada inocente del niño, la mirada no contaminante, la mirada humilde. Esa es la experiencia de lo muy secreto, que es lo más simple, lo más constante. Y perdonadme si lo que digo es incorrecto, ¿no? Pero te resulte obvio en estos momentos o no, yo sé que eso es lo que tú eres. Porque lo que tú eres y yo soy es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Sé del sufrimiento y del dolor. El sufrimiento es mental, el dolor es físico. Pero pese a todo ello, y dicho con todo el respeto ante el sufrimiento que obviamente contemplamos, pero solamente décimas de segundos de contacto con lo que ya eres en este momento, ya eres ahora, sin necesidad de recorrer ningún camino, ni purificarte, ni poner en marcha ninguna técnica específica. Décimas de segundo de contacto con lo que eres te despierta a la comprensión inocente del niño. Por eso te dice alguien que ha viajado bastante y ha recorrido muchos espacios y ha estado a los pies de grandes maestros, alguien menos mermado que yo, supongo que se habría enterado de muchas más cosas de las que me he enterado. Pero después de todo ello, era verdad. Todo está en el corazón. Ha estado, está y estará. Y a mí, solamente hablarlo ya me emociona. Pido perdón. Wow, es que nos pasa como siempre que estamos con Saúl, que no hay palabras, ¿no? Que lo que queremos es como saborear o degustar la dulzura que él nos propone. Es como a ver, simplemente como a ver si se conecta ahí y ya está. Para que se conecte y nosotros nos conectamos. Y nosotros nos quedamos ahí escuchando. Como los ciclistas, ¿no? Que va uno tirando del pelotón y tú te pones a rueda detrás y hay que hacer menos esfuerzo, ¿no? Algo así. Sí, yo te quería preguntar qué maneras has encontrado o encuentras para comunicar el silencio, para poner el silencio en palabras. Bueno, hablábamos de la música callada. Lo que pasa es que el silencio que yo entiendo es el silencio de desconectarse del ruido de la mente. Otra vez, a ese silencio se llega simplemente observando el propio ruido mental. ¿Por qué? Porque observando el ruido mental experimentas que en un sitio está el ruido mental y en el otro sitio el observador. En la medida en que yo continúo instalado en la observación de mi propio ruido mental, hago cada vez más fuerte, más obvio la presencia del observador. Y el observador, instalado en su propio silencio, descubre que todo ha estado siempre ahí, en ese silencio. Pero al silencio se llega observando tu propio ruido mental, porque el observador siempre lo hace desde el silencio. Existen muchas técnicas. Personalmente, si las técnicas son necesarias, yo encuentro bellas la de la respiración, la del canto, la del neuma. El canto devocional, que es seguramente un pranayama, una respiración. Y esos silencios, esos interruptus, con los pulmones vacíos o con los pulmones llenos, ¿no?
otra vez te abocan a ese silencio inocente del niño. Por lo tanto, además de mirar la propia mente, porque esto ejercita al observador silencioso, luego, por ejemplo, tenemos el canto, la oración. La oración, no sé, Rafa, pero después de tantos años en el mundo de la psicoterapia, ¿no? ¿Cómo se ha olvidado el poder terapéutico de la oración? ¿Cómo se puede olvidar que toda demanda correctamente realizada, que es simplemente realizarla desde el lugar correcto, siempre obtiene una respuesta? Porque si no, aquí hay trampa, si no, todo es falso. Obviamente la respuesta que se obtiene no es la que tu mente cree que tiene que ser. La demanda se hace desde el corazón y se escucha desde el corazón, ¿no? Pero hay un poder terapéutico ante la confusión, el dolor, la rabia, la injusticia, ante el miedo. Cuando en el límite, en el punto final, como un grito desgarrador, como quien llama a su mamá, como la hija de una amiga mía que cuando se va de su casa por las noches no puede dormir porque solamente está pensando en su mamá y llama a su mamá, y sus amigas, porque la niña se pone a llorar, pues la tienen que consolar, etcétera, etcétera, pero ella solamente quiere volver a su casa con su mamá, ¿no? Si llego a ese punto final de desespero y me abro a lo que es, esa demanda siempre obtiene respuesta. Y si no, podemos invitar a la gente que nos vea, que nos escuche, a que haga la prueba, ¿no? Pero insistamos, humildad, no creas que la respuesta a tu demanda tiene que ser lo que tú crees que tiene que ser, en forma de recobrar la salud, dinero o un novio para tu hija, ¿no? O un Tesla. Exacto. Exacto. Esto que dices me recordaba unas palabras también de Teresa que siempre vienen a mi corazón, ¿no? Decía ella, se da más de lo que se pide si acertamos a desear. Sí. Y ese es el gran deseo. Esa es la gran sed. La raíz de la infelicidad seguramente puede ser porque todavía no hemos aprendido que el mundo de los sentidos da momentos de placer, pero que lo que es la felicidad en sí misma solamente es escuchar las respuestas a nuestras demandas, escuchar la respuesta de lo que es, ¿no? Sí, Teresa. Grande Teresa, ¿no? Sí. Cuando escribes como si no sobrara nada. O sea, mi sensación leyéndola es que no sobra, no hay ninguna palabra de más. O sea, estaba tan conectada cuando escribía que sus frases son como rayos directamente que vienen al corazón, ¿no? Algo así. ¿Y cuánto de Islam y de Torá y de Talmud hay en Teresa? Bueno, en Teresa hay como una unión de todas esas culturas a la vez habitando en ella, como habitaron en el siglo XVI en España, ¿no? De hecho, ella tenía un abuelo judío de los que tuvo que ponerse el San Benito, que era como una túnica infamante, para renunciar a su judaísmo, ¿no? Entonces le hicieron ir, no sé si fueron 7, 8 domingos seguidos a la iglesia con esa túnica infamante para poder redimir su pecado de haber sido judío en el pasado, ¿no? Pero un abuelo, los otros parece que eran católicos. Y aún así, ella vivió en un contexto cultural en que, a pesar como del catolicismo dominante, pues todo el suelo cultural o todo el imaginario estaba nutrido tanto de judaísmo como de islam, como de cristianismo. Estaban los tres muy unidos en ella. Entonces, cuando ella recurre como a metáforas o a símbolos o a imágenes para intentar traducir lo que está viviendo espiritualmente,
toma imágenes que han aparecido en la literatura judía, en la literatura musulmana, en la literatura sufí de toda la historia de la humanidad, ¿no? Luce López Baral, una de las principales estudiosas, que tenemos varios vídeos con ella y que la amamos con locura, dice que encontraba, no sé si eran 8 o 9 castillos concéntricos. Los 7 castillos concéntricos están como sí, en pero que literatura había 8 o 9 sufí. versiones previas que ya había encontrado en autores sufíes previos, incluso de siglos, exactamente la misma metáfora, como un castillo ¿no? con moradas concéntricas, con esa misma palabra morada que era extraño al castellano de la época, que sería makam en árabe, que es la que habitualmente se utiliza en el sufismo para hablar de los niveles de progresión espiritual. También un castillo transparente, como la metáfora idéntica, ¿no? Luego, de una manera, no sabemos si horizontal o vertical, hay una transmisión de este tipo de imágenes en la mística carmelita. Pero quiero hacerle otra pregunta, ¿me dejas? Sí, claro. Cuando te escucho hablar, hoy vengo a fastidiar, así, a mover un poco. Cuando te escucho hablar, claro, yo llevo casi 20 años o más de 15 años viendo pacientes y enfrentándome a las problemáticas psicológicas. Parece que lo psicológico no existiera, ¿no? Como si hubiera directamente eso, una experiencia que es siempre aquí y ahora, sin experiencia, que es la vuelta a esa pura naturaleza original y auténtica que yo ya soy y siempre he sido. Sin embargo, cuando las personas vienen a terapia, llevándolas con mi sardina, vienen con problemáticas muy arraigadas de años, con inercias mentales a veces terribles, ¿no? Neuróticas, obsesivas o adicciones. Y entonces es muy difícil a una persona así decirle, bueno, no pasa nada, sigue con tu adicción, porque eso es el puro ser en sí mismo que es adicto a lo que sea, ¿no? O que es alcohólico o que tiene tal problema, ¿no? ¿Cómo trabajarías tú ese mundo psicológico? ¿O no le harías casos? ¿Piensas que yendo directamente como a esa última vivencia espiritual de lo no dual, lo psicológico se va a colocar solo en su sitio? Bueno, el pensamiento silencioso que experimentó ante una situación de estas características es que todo es porque tiene que ser, ¿no? Pero yo, desde un punto de vista clínico, lo que entiendo es que evidentemente esa persona está sufriendo y podemos utilizar las herramientas que sean posibles para intentar mitigar ese sufrimiento. De todas maneras, yo no sé, por vuestra experiencia profesional, hasta qué punto lo has constatado, pero a la gente le cuesta mucho modificar conductas, ¿no? La queja está siempre muy presente. Tú puedes justificar, puedes explicar la razón de ese sufrimiento que representa la queja, pero a la gente le cuesta mucho modificar. Lo que sí he aprendido es que tal vez a veces, sin darnos cuenta, en la psicología clínica tenemos una cierta tendencia inconsciente a culpabilizar, porque la persona no modifica, porque la persona no entiende, porque la persona no. Vuelve a faltar tal vez esa falta de humildad en la mirada. Y sí, no sé si estarás de acuerdo, pero por ejemplo, ante una crisis de ansiedad hemos aprendido a comunicar diferentes mecanismos, ¿no? Y ante una crisis de ansiedad podemos entender cómo se ha ido generando, dado la estructura generalmente caracterial rígida de la persona, y desde allí el desarrollo inconsciente de sentimientos culposos que no pueden ser depurados porque son inconscientes, etcétera, etcétera. Pero una vez la crisis en sí misma se da, somatizándola o pura en su manifestación más estricta, yo creo que es un buen consejo que la persona se abra totalmente y se rinda totalmente sin luchar a su propia crisis. Así es. Porque dejando el espacio suficiente para vivirla es como puedo desenmascararla. Así es. Por eso a veces la psicología puede generar problemas, no puede ser un poco iatrogénica en ciertas ocasiones, desde ciertas escuelas, porque se pone tanto énfasis primero en la patología, ¿no? Se etiqueta, se aísla, se observa, se mira desde muchos puntos de vista, y hay una especie como de recreación en esa patología que incluso te da identidad, ¿no? Bueno, es que yo tengo esta etiqueta diagnóstica o yo soy esto, ¿no? Y entonces desde ahí puedo justificarme mis conductas, como acogerme a esa coartada de alguna manera, y luego a la vez esto mismo que estás diciendo, que en la medida en que estoy enganchado en la etiqueta,
nunca puedo dejarme llevar por el proceso, sobre todo si desde una perspectiva psicológica o psiquiátrica en ocasiones se está mitigando el proceso para que nunca lo pueda ver, ¿no? Y entonces estoy como en una especie de coitus interruptus que nunca llega a ocurrir, ¿no? Cuando se va a desencadenar la crisis, la tapo inmediatamente para que no ocurra, y entonces nunca puedo verlo en todo su esplendor para poderla como superar por arriba y pasar a la siguiente fase, ¿no? Que es lo que normalmente las crisis invitan, ¿no? Entonces, desde una perspectiva, digamos, de psicología transpersonal, pues yo lo entiendo así también, ¿no? Claro, si elimino el dolor, no sé la causa del dolor. Exacto, a veces es bueno que duela, ¿no? Esto en la psicología y psiquiatría cuesta. A veces alguien puede estar muy triste, pero puede que sea bueno que esté triste para llegar a un proceso más hondo o para hacer caso a su alma, ¿no? Puede ser su alma que está gritando porque no está escuchándose a sí mismo. Y esa tristeza puede ser justo el camino que más directamente le conduzca hacia su corazón, ¿no? Claro, porque el grito del alma es porque solo le das respuestas horizontales. No la abres a las demandas verticales. Sí, lo entiendo igual que tú. Yo esto lo palpo, digamos, lo puedo tocar en la consulta, ¿no? Todo esto que estamos hablando. Bien, Rafael. Positivo. Yo quería preguntarte por el diálogo interreligioso. Siento que estamos en un tiempo que nos invita al encuentro constante entre tradiciones, porque por el mero hecho de que hay una globalización y estamos todos interconectados y la tecnología ha llevado a eso, ¿no? ¿Cómo lo vives, este espacio o este signo de los tiempos en que se invita como a ese encuentro? Pues que el canto del pájaro en todos los sitios del mundo es el mismo. El pájaro y su lenguaje, ¿no? Siempre es el mismo. Y yo creo, por ejemplo, en nuestro país el Islam y en Occidente en general, la sensación que tengo, seguramente sesgada y limitada, pero es que es mal entendido y mal interpretado. La palabra musulmán manipulada se asocia a terrorismo islámico. Pero bueno, nosotros que podemos pasear por la Alhambra o ver Córdoba, nosotros que podemos leer El collar de la paloma, nosotros que podemos abrirnos a las grandes enseñanzas, la escuela de Toledo que hacía antes mención tú, ¿no? La escuela de los traductores, hasta en sánscrito se traducía. Pues evidentemente, con un poco de humildad, el abrirse a todo esto que llamamos cultura interreligiosa, lo único que hace es sumar, ¿no? Y al final, sobre todo, encontrar que todas contienen la misma verdad, aunque los nombres y el idioma o las formas aparentemente externas sean diferentes. En toda cultura hay luz y hay sombra también, ¿no? Claro. No hay ninguna cultura o tradición que no tenga también sombras y luces, ¿no? Ambas cosas. Es obvio que tanto tú como tu marido sois mis hermanos. Es obvio, ¿no? Y digo hermanos porque digo que somos lo mismo. Igual la gente que nos escucha no lo entiende, ¿no? Pero es obvio que todos somos hermanos, ¿no? Y que la forma o el nombre que le pongamos a lo que es una riqueza. Ahora que hablas de lo del Islam en España, una reflexión que estamos haciendo últimamente es que el Islam ha ocupado en la historia española el mismo lugar que en una psique individual la sombra evacuada, ¿no? Como que tenemos una parte de nuestra historia que en ciertos momentos incluso puede llegar a ser de las más brillantes y casi una especie de pre-renacimiento en la primera etapa de Al-Ándalus, sí, ¿no? Y tal la punta de lanza cultural de Europa, yo diría, siendo lo más objetivo que soy capaz. Pero es que es así. Es que es así, yo veo, sí. Y entonces, sin embargo, luego queda como expulsada, de tal manera que la identidad española acepta como todos los diferentes pueblos y estratos culturales que han venido, somos tartesos, somos iberos, somos romanos, somos fenicios, somos celtas, ¿no? Pero el Islam no vino aquí, conquistaron 8 siglos, que no pasa enseguida, reconquistamos y aquí no ha pasado nada, ¿no? Como algo externo, yo llamo la hipótesis alienígena del Islam, ¿no? Como algo externo que de pronto es expulsado, ¿no? Cuando realmente está en nuestras toponimias, está en nuestra cultura, está en nuestras costumbres, en nuestro ADN, por supuesto, ¿no?
y incluso algunos de los momentos más brillantes es como pegarse un tiro en el pie, ¿no? De la propia cultura española, sobre todo en Andalucía, ocurren en la época de Al-Ándalus, ¿no? Como tú decías, en la Alhambra, ¿no? Entonces nos gustaría hacer un trabajo que no sabemos hasta qué punto será posible, de integrar eso y ser eso también. Somos católicos, claro que sí, somos romanos, claro que sí, pero también somos musulmanes, somos todo eso. Y para el siglo XX tenemos que abrirnos hacia esta diversidad de la unidad, al siglo XX. Yo es que soy muy viejo, muy antiguo, como ves. 21. Para el siglo XXI, eso es. Sí, tú has dicho la palabra, a mí me parece simple y clave, toponimia. ¿Tiene usted dudas? Claro, mira ver los pueblos en viaje donde por viven, España. Viaje por España. Y como es la sombra, pues todo lo negativo se ha evacuado en esa sombra, ¿no? Entonces de repente el Islam se ve como algo bárbaro, salvaje, ¿no? Como todo lo que no es aceptado de la propia identidad, porque toda cultura tiene sombra, se pone como de una manera casi populista, ¿no? En ese enemigo, casi un poco imaginario, ¿no? Que se proyecta en el otro. Y esto puede ser mutuo, que este proceso sea mutuo, eso ya habría que verlo. Pero nosotros aquí, en ese paraíso del Al-Ándalus... paraíso y infierno, las dos cosas también. Tenemos el espacio de reconciliación, ¿no? Sí, ojalá. Ese es nuestro objetivo y deseo. El espacio de reconciliación. Esa es nuestra llamada. Es nuestra llamada eso, tender puentes entre tradición y modernidad, psicología y espiritualidad, diferentes culturas y tradiciones, y buscar eso que nos une y en lo que somos lo mismo, como nos dices tú, y no tanto lo que nos separa, ¿no? Que también lo que nos separa nos une separándonos. Pero bueno, esto ya es otro tema, ¿no? Casi filológico. Vamos a una cosa práctica. A las personas que nos estén viendo y que les esté llegando algo de tu mensaje, o que esté llegando algo de ese sabor o de esa vivencia, ¿qué les podrías como recomendar en concreto? Bueno, tenemos que decir también que Saúl es profesor o especialista de tantra tradicional, que está iniciando una serie de cursos o de talleres, siempre está en movimiento. Dejaré en la caja de descripción algún link o algún email o alguna forma de contactar con él. También estamos aquí en honor a Mariano Alameda, que fue quien nos presentó, que estaba en el centro Nahual, que le hemos entrevistado también varias veces y tenemos mucha amistad con él, y que ahora creo que Nahual se ha reconstruido y se ha retransformado, está en una fase de transición y ahora se llama Nahualito, pero sigue existiendo, y os animamos a todos los que tengáis interés a que lo busquéis también, tanto a Saúl como a Mariano. Lo dejaré en la descripción y en el comentario para que así tengáis un hilo del que ir tirando. Pues muchas gracias. Y además de apuntarnos a tus cursos, ¿qué más podemos hacer? Alguien que nos esté viendo y quiera... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Que es un no hacer, claro. Exacto, Al final, por favor. Claro, es que le has dado la respuesta, claro, además. No hagas nada. No hay que hacer nada. No hay que hacer nada. Siéntate, tranquilízate y no hagas nada. Si de lo que hablamos tiene que ser tan real y democrático que el acceso a lo mismo no puede ser ni complejo, ni para coeficientes intelectuales elevados, ni para personas dotadas de un don específico. El amor del cual estamos hablando es en sí tan total, absoluto e incondicional que no hay que hacer literalmente nada para experimentarlo. Por favor, deje usted de hacer nada. Deje usted de buscar. Tranquilícese y abra su corazón. Y acontece el milagro, que siempre ha estado ahí. No haga usted nada. Si bien de acuerdo, el siguiente paso sería el no hacer. Es un ímprobo trabajo. Ese no hacer requiere de una especie de pillería y de habilidad espiritual. Pero bueno, hay muchas formas, ¿no?, mediante estos trucos y estas estrategias, llegar al no hacer. En la tradición que yo sigo, en el fondo, quien cree hacer algo, que es el yo, la mente, vive convencida que es el hacedor de su propio destino, de sus propias decisiones, ¿no? Pero cuando te aquietas en este no hacer, descubres que todo ha funcionado siempre sobre ruedas. A mí me gustaría poner un ejemplo que alguna vez he explicado. Lo vamos a hacer muy breve, porque además seguramente ya lo habéis oído, ¿no? Pero a mí y a mi hermana de pequeños
los domingos nos llevaban a un parque de atracciones que hay en Barcelona que se llama el Tibidabo, ¿no? Y allí teníamos la opción de elegir 2 atracciones diferentes cada domingo como premio a las notas de la semana, ¿no? Y yo siempre elegía, porque era una época en que mi madre se estaba sacando el carnet de conducir un coche, ¿no? Y me sentaba en un coche, curioso porque tenía 4 volantes, ¿no? Entonces yo me sentaba, cogía el volante, el coche se ponía en marcha y cuidadosamente, según había visto ver a mi madre, ya mi padre iba conduciendo con tal habilidad para mi edad que nunca me salía en ninguna curva. Pero un día coincidió que en el mismo coche que conducía yo pusieron a 3 niños más. Y nada más el coche se puso en marcha, yo iba muy cuidadoso con el volante, pero el niño que tenía al lado empezó a darle vueltas al volante en dirección contraria, y el de detrás con un pie. Y sin embargo el coche continuó funcionando. Tardé en descubrirlo, pero aquello iba sobre raíles. Y yo nunca conduje el coche. Aquello iba sobre raíles. Dejadme que os cuente este secreto. También lo que llamamos nuestra existencia va sobre raíles, ¿no? Aunque tengamos la sensación diferente, aunque nos esforcemos, aunque intentemos coger la curva con el máximo de habilidad, la realidad de la que estamos hablando como tal realidad es sabiduría y en sí mismo siempre te ha llevado en la palma de la mano, aunque en tu mente y en tu juicio mental te parezca que no. No hagas nada, entra en silencio y descubre hasta qué punto esto es así. No hay nada que hacer. A mí me gusta mucho la versión taoísta, ¿no? No hay nada que hacer, pero nada queda sin hacer. Claro. No es un no hacer pasivo, ¿no? Es una pasividad. Prueba de no hacer nada. Eso. Quédate en la cama y dices, bueno, pues nada. Wow, qué maravilla. ¿Algo más, Mardia? Yo creo que este es el cierre perfecto. Tenemos que anunciar, como siempre, varias cosas. Este es el momento más importante, que nadie se vaya ahora. Primero, el curso, no, el encuentro que vamos a hacer en octubre, 28 y 29 de octubre, ¿sí? Ese fin de semana en Espacio Ronda en Madrid, con parte presencial y parte online, que os dejaré por aquí toda la información, y en la página psicologiaespiritualidad.com toda la información, que estamos muy ilusionados porque es el primer encuentro Psicología y Espiritualidad que estamos organizando y que casi todo el mundo nos ha dicho que sí, más interesante del canal, ¿no? Mariano Alameda, por ejemplo, será uno de los que venga, Vicente Merlo, Pablo Beneito, Luchi López y Olga Cebrián, bueno, y muchos más. Habrá parte también de práctica espiritual, aunque ya nos dice Saúl que no hace falta sacarse el doctorado espiritual para venir, está abierto para todo el mundo, y también momentos de convivencia, de interacción en que nos conoceremos. Tenemos también 2 cursos ya sacados en la página web, Un santo en tu espejo y un curso para interpretar sueños, para aprender a analizar, trabajar e interpretar sueños, que se pueden adquirir en la página web psicologiaespiritualidad.com. Tenemos también Patreons y miembros, que por una pequeña cantidad al mes hacemos reuniones privadas mensuales que están siendo muy bonitas. Podéis hacer miembros dándole al canal al botón que pone unirse en el canal, al lado del de suscribirse. Y si no quieres hacer nada de esto, por lo menos dale a like, suscríbete y déjanos un comentario, aunque sea un comentario crítico, no pasa nada. Y nada, yo querría dar las gracias a Saúl y también a Almudena, que está aquí al otro lado, que no la vemos, pero está. Gracias por venir esta tarde. Gracias a vosotros. Gracias y bendiciones.